Okay, thank you very much. Still more food and less interaction, but I'm going to speak in Spanish, but I want to tell you that we are very interested not only in knowing how far the food goes and exchanges and everything, but how people use the food for their usual days and lives. And so I want to say thank you to Christine Hastorf, who is here, which is one of the persons that teach all of us to see the social part of food. Ahora en español. Y si cometo errores, Christine, tú no tienes nada que ver. Bueno, este es un proyecto que estamos desarrollando hace muchos años, involucrando poblaciones actuales también. A nosotros nos interesa mucho una arqueología muy dinámica que considere el pasado y el presente como un continuum sin grandes cortes y muy interesados también en que nuestra arqueología le sirva a la población actual. O sea, que las cosas que investigamos tengan algo que ver con las mejoras en la calidad de vida de nuestras poblaciones donde vivimos, que suelen ser bastante empobrecidas. Y dentro de esa problemática, si estudiamos desde la arqueología del noroeste argentino, ahora voy a mostrar un mapa de dónde estamos trabajando. It's okay. La arqueología nos mostró siempre esta tríada, maíz, zapallo, squash, y porotos como la principal comida del área del noroeste argentino y compartida con Chile, ¿no? Cuando son estas barreras de los estados actuales, pero ahí sí vemos que las cosas van y vienen con mucha cercanía. Sin embargo, nuestros estudios nos han mostrado que otras plantas que han sido abandonadas o generalmente de muy poco uso, en los niveles arqueológicos son muy importantes. Y dentro de ellas hay dos que en realidad marcan mucho más la vida de las poblaciones prehispánicas que el maíz, y son la quinoa y las papas, que de hecho tienen algo que ver, como ya mostró Christine, y qué suerte que habló Christine, Ale, y después va a hablar, porque se relacionan todos los temas. Tiene que ver también con la zona de domesticación, ¿no? Pero también con culinarias y adopciones de comidas, ¿no? Quizás esto mismo que se estaba diciendo de ese maíz popcorn, que es el más antiguo, incluso lo dice Pearsall y Piperno, ¿no? Como que lo encuentran como el más antiguo, y quizás no era realmente un alimento, sino, ¿no?, un regalo a los dioses, a los muertos, etc. Bueno, pero estos dos han sido muy negados justamente porque en este tráfico de influencias también están los tráficos de influencias actuales, de nuestros propios conocimientos. Y el maíz ha sido en Sudamérica como, oh, el maíz, ¿no? Entonces, ahora voy a explicar, sin tener ningún prejuicio con eso, ahora voy a explicar por qué quizás tenemos que enfocarnos un poquito más en esto, sobre todo en el área del sur. Bueno, no estamos excavando, y esto a diferencia de Chile, que tiene muy buena conservación, el noroeste argentino tiene muy mala conservación a cielo abierto. Entonces no estamos excavando sitios ni monumentales, ni muy llamativos. Olvídense de todo lo que vieron de México, Guatemala, no existe. Pero es muy challenging, ¿no? Es muy interesante porque además nos permite ver estas poblaciones que le llamamos campesinas, poblaciones campesinas prehispánicas, que tienen las mismas características que las poblaciones campesinas en general, con mucho más énfasis en el intercambio. Eso sí notamos como que hay una diferenciación en eso. Entonces, bueno, la suerte o la mala suerte de que la conservación no es buena nos lleva a buscar otras vías de investigación. Y digo la suerte porque gracias a los fitolitos he vivido toda mi vida académica. Estoy muy agradecida a que no he encontrado macro remains como Christine, salvo el caso que voy a explicar. Pero nos interesa mucho la comida, porque también queremos ver si hay diferenciación social en estos campesinos que no tienen monumentalidad, que no tienen jefaturas, que no vemos nada así
impresionantemente de diferencia social, pero que sabemos que aún en esas poblaciones hay alguna diferencia. Tiene que haberla, porque si no, como humanidad, no hubiéramos llegado a donde llegamos. Que aún en las poblaciones más pobres hay algunos que comen mejor que otros. Entonces, ¿qué está detrás de la comida? Bueno, los ingredientes, que muchas veces son estos que vemos arqueológicamente a través de macrorestos o microrestos. El medio, ¿no? Un poco también Alejandra nos lo explicó desde el punto de vista de la comida, pero se puede tener en cuenta también, de acuerdo a la pregunta que hizo recién aquí también la otra colega, ¿no? El medio y la forma de cocinarlos. Los contenedores, y eso sí, arqueológicamente los vemos, los estudiamos, nos impactan. Los contenedores para servir, que yo creo que es donde normalmente vemos la diferencia social, ¿no? Me parece, estoy adelantando el final de esta ponencia, pero creo que es aquí donde lo podemos ver y no ni en la comida, ni en los ingredientes, ni en cómo se cocina. Bueno, entonces a nosotros nos interesó, acá voy a explicar mi propio trabajo, pero también el trabajo de otra gente que continúa, y a mí me interesó siempre ver cómo se producía la comida, ¿no? Desde dónde, los campos agrícolas mismos, y por eso empecé con los microfósiles. Llamo microfósiles en general, están los fitolitos, está el starch, los almidones, pero también todos los otros, polen, crisofíceas, esferulitas, o sea, es el conjunto de esos microfósiles, que le llamamos análisis múltiple de microfósiles, los que a mí me dan la información. No solo los fitolitos, no solo el almidón, y todo eso en relación a los valores del suelo, ¿no? Materia orgánica, fósforo, etc. Bueno, realizamos para ver un poco lo de las comidas distintos experimentos, que los voy a pasar muy rápido, no vamos a ver los resultados porque sí son muy metodológicos para determinados grupos, y nos interesaba ver si estos microfósiles, que son los que mayormente podemos encontrar porque se conservan bien, eran diferentes tanto cocinados dentro de la olla, ¿no? Como los que caen cerca del fuego, como los que caen dentro del fuego cuando la olla está hirviendo, ¿no? y caen restos de comida. Bueno, este tipo de estudios tiene sus resultados, no están todavía publicados, seguimos trabajando sobre esto, pero bueno, lo hacemos sobre los alimentos que pensamos que pueden haber formado parte de esa culinaria campesina, que ya les voy a explicar. Son estos, ¿no? Estos son más o menos los ingredientes que puede haber en una olla de esa zona. Bueno, hacemos todo el experimento, los cocinamos, los deshidratamos, los ponemos en arenas, chequeamos que las arenas no tengan fitolitos para que sean escépticas, ¿se dice? No, asépticas. Bueno, nada, no vamos a hacer mucho detalle en eso, pero se hacen experimentos para ver qué es lo que podemos encontrar. Y la verdad es que se encuentran cosas diferentes. O sea, cada tipo de forma de cocinar, no solo de moler, sino de dónde se cocina, da formas diferentes de microfósiles. Todavía es muy difícil encontrar un patrón, estamos estudiándolo, pero sí sabemos, hemos encontrado, y es lo que más nos cuesta, que hay una cosa que no podemos terminar de replicar, que es el paso del tiempo, ¿no? O sea, en cualquier experimentación, ese enorme tiempo que hay desde los tiempos prehispánicos a hoy que nosotros lo estudiamos, es casi imposible de replicar de un modo concreto, que estemos seguros que lo estamos haciendo bien. Bueno, más allá de eso, acá está como todo el conjunto, ¿no?, de microfósiles. Muchos. Y estudiamos también dentro de los campos de cultivo la estratigrafía, por supuesto, y también los restos en artefactos. Bueno, aquí es donde hemos centrado nuestras investigaciones, esto también es muy diferente a cómo trabajan en otros lugares del mundo. Yo hace 30 años que trabajo en los mismos 3 valles,
¿sí? No es que voy a China y después, o sea, se trabaja ahí. Y tiene sus ventajas, ¿no? Sobre todo en cuanto a la relación con las poblaciones actuales. Pero son valles pequeños, de altura, ahí tienen un corte para ver, que también ha sido una ventaja trabajar aquí, porque normalmente los estudios arqueológicos han sido en el desierto de altura, en la Puna, o en los valles templados, que es donde hoy hay grandes cantidades de producción de alimentos vegetales. Nosotros, por esas cosas de la vida, nos tocó trabajar aquí, en estos valles altos, que son como totalmente diferentes a las otras dos regiones. Entonces es como un laboratorio del campesinado, le llamo yo, porque ahí es donde no hay grandes variaciones de riqueza, etc. Bueno, una de las cosas que, bueno, mostró recién justo también Alejandra, que se puede ver en estos desiertos, en estas partes, es que estaban regados, o sea, en distintos momentos, y esto es un trabajo de un colega, y este riego no es un riego organizado por jefes, no es una arqueología hidráulica de esa que solíamos estudiar en líneas evolutivas, sino que es totalmente familiar, o sea, van creciendo a medida que van creciendo las familias, ¿no? Y son modelos chequeados en el campo con una estratigrafía muraria cuando hay muros y si no con una estratigrafía de superficie. Lo mismo pasa con el crecimiento de los lugares de cultivo. A medida que va creciendo la familia o que tienen que ir rotando los campos por agotamiento, pero después tenemos este panorama que nos parece como que estuvieran cultivando muchísimo y hubiera una gran producción, y no, sigue siendo una producción a baja escala que se va modificando. Esto es muy importante para entender esta sociedad de la que vamos a hablar, ¿no? A su vez, bueno, hemos ido diseñando algunas métricas también. Esto es la señal de cultivo que la desarrolló Mariana Moloberti, una becaria que trabajó conmigo, y que pudo de algún modo estabilizar cuándo, a partir de lo que vemos en los microfósiles, podemos decir están cultivando. Así que, bueno, hemos ido teniendo algunas certezas. Ahora les voy a mostrar un pequeño panorama de algo, así como le pasó a Alejandra, de, oh, esto no esperábamos, que tiene que ver con la comparación de varios momentos de estos campesinos. Pero antes quiero decirles que en general en estos valles lo que hemos encontrado es que no cambia mucho el modo de vida, ni siquiera cuando pasan los incas, ¿no? O sea, los incas han pasado por ahí y sin embargo, los españoles después también, y sin embargo hay como una cierta estabilidad de esa vida campesina, ¿no? En todos estos periodos que solemos definir, intermedio, temprano, tardío, que en nuestro caso se llama formativo, desarrollos regionales, inca, colonial. Pero curiosamente, en los sitios más tempranos, y esto me interesó también, Christine, lo de tus capsicum, en los sitios más tempranos es cuando hay más variabilidad. Estos son los sitios tempranos. Y ahí tenemos zapallo, tenemos quenopodiáceas, tenemos maíz, tenemos papa, tenemos fertilización con guano animal y más adelante regadío. Bueno, estos son los sitios que son también parecidos un poco a los del norte, pero un poco más verdes, ¿no? Es menos desértico. Y como ustedes pueden ver a través de los microfósiles, nosotros podemos encontrar ese tipo de uso del suelo. ¿Qué va pasando? Este último ya es tardío, o sea, sería el pre-inca. Y aquí se achica la variabilidad. Y también se achica, digamos, aparece el riego sí empieza a ser como más importante, que probablemente tenga que ver con algún evento climático que también estamos estudiando, pero sobre todo se achica la variabilidad de plantas. Y aquí nos preguntamos, por eso surgen estas preguntas, ¿cómo puede ser que este es el momento más complejo, con más población y a nivel teórico regional de grandes concentraciones, peleas, luchas, objetos, etcétera, metalurgia, todo ello? Y sin embargo, a nivel de comidas se reduce un poco lo que estamos esperando encontrar. Bueno, por supuesto, estudiamos el conjunto, no estudiamos solo las plantas, ¿no? Sino los sitios arqueológicos, el emplazamiento, la cerámica, las otras herramientas, etc. Una
Una cosa que nos interesó es que la cerámica de estos sitios es toda de este tipo, o sea, contenedores grandes, sencillos, ¿no? Lo que hemos terminado llamando una cerámica campesina, ¿no? De cocción, a los más grandes seguramente contenedores para agua o alguna bebida, pero muy sencillas. Otras sorpresas que esto nos ha ido dando, y por eso nos descentramos del maíz y empezamos a decir, dejemos de mirar tanto el maíz en estos lugares, es que en otros lugares del noroeste argentino, donde hemos estudiado del mismo modo, con la misma metodología, este es el sitio de Coctaca, en Jujuy, que se esperaba que fueran todos grandes líneas de cultivo para maíz, y no hemos encontrado maíz. Nada, tanto que no hemos podido publicarlo porque la población local no nos deja publicar que no hay maíz, ¿no? Imagínense, pero sí hay zapallo y sí hay papa. Lo mismo en otra zona donde trabajamos con Verónica Williams, que es en las quebradas de acceso a la Puna, que también aquí tenemos terrazas de cultivo tardías y estas son claramente incaicas e incluso fechadas debajo de los despedres, con unos fechados incaicos perfectos, ¿no? Además de la forma, etc. Y hay abundante material relacionado con tubérculos, hay pocas esferulitas, o sea, hay poco abono, y hay pocos fitolitos, pero no hay nada de maíz. Entonces ahí, bueno, se empieza a poner como complicado el panorama para nosotros, o sea, cuando el maíz es tan central, cuando se espera tanto el maíz, cuando además hay sitios con maíz, no es que no hay maíz como macro restos, ¿no? Estamos hablando del maíz en los sitios de cultivo, que sí vimos que está en los primeros, en los más tempranos, hay maíz, ¿no? Pero después en el Inca, que supuestamente es la gran explosión del maíz, nosotros no encontramos nada de maíz, encontramos papa. Entonces empezamos a mirar un poco con más cariño a nuestras quenopodiáceas y a nuestras papas. Y nos aliamos un poco con otras colegas, aquí con nuestra querida Victoria Castro, que pasó a otra vida, pero que ha sido una hermosa compañera. Y estuvimos viendo entonces, también desde los puntos de vista etnográficos y rituales, la importancia de las papas. Y acá unas hermosas fotos, esperen que pase, de rituales etnográficos en Chile relacionados con la papa, que en Argentina no están. O sea, en Argentina no encontramos nada de esto. Y también en las ceremonias de aquí de Colombia, con nuestra querida también colega Sonia Archila, también la importancia de las papas en la actualidad es como mucho más importante que en la Argentina. En la Argentina, en la actualidad, nosotros podemos decir que se come maíz, menos que papa. Sin embargo, desde el punto de vista arqueológico, hay mucha más papa, no solo en los campos de cultivo, sino también en los sitios arqueológicos. Bueno, entonces, nuevamente, no estamos excavando Pompeya, no tenemos unos contextos maravillosos, tenemos mucho interés en conocer cómo fue el pasado y en qué aporta eso al presente actual de la gente. Y queremos saber si hay ciertos ingredientes que nos pueden ayudar a empezar a entender esa variabilidad en el sentido de jerarquías sociales dentro de una misma población campesina. Y aquí tenemos la suerte de tener un único laboratorio arqueológico que se llama Los Viscos Shelter, porque como les decía, tenemos muy mala conservación. ¿Estoy bien con el tiempo? Sí. Tenemos muy mala conservación, pero tenemos la suerte de tener nuestra pequeña mesa verde, ¿no? Este es un alero muy grande con estructuras adentro y es único, hasta ahora por lo menos de lo que conocemos, en el noroeste argentino. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ya si tengo, después les muestro una foto con... Bueno, sí, es un gran alero y tiene estas estructuras de vivienda adentro. No son colcas, no son refugios, son viviendas dentro de un gran alero. Y este gran alero tiene a su vez, en todo ese valle,
la única cerámica jerárquica, le llamemos por llamar de alguna manera, de todo el valle, que es la cerámica Guada, que es una cerámica temprana, muy bonita, muy hermosa, y de una época en que se supone que había gente peleando por ciertas jerarquías. Entonces, en este alero, que lo estamos excavando hace varios años, con mucho delay, porque no es fácil, la estratigrafía es muy compleja. Bueno, tenemos 3 momentos: un momento temprano, formativo, un momento de desarrollos regionales y también un momento que nos tiene muy entusiasmados, pero del cual no voy a hablar, hispano-indígena. O sea, un momento en que hay indígenas viviendo en la época colonial, pero como indígenas, y con comidas españolas. O sea, empiezan a tener trigo, hay vaca, o sea, hay otros cereales que no podiáceas ni maíz. Bueno, esta excavación, esta es la cerámica que les digo, que es el único lugar donde aparece de todo el valle, ¿no? O sea, toda la otra son esos pots sencillos. Estas no son para comer, no es cerámica donde se cocina, pero está mostrando una diferencia en este lugar. Entonces, ahí nos empezamos a preguntar, bueno, esta gente que está aquí, ¿está comiendo diferente? Y les digo que es como un buen laboratorio porque este sitio nos permite ver macro remains, porque se conservan muy bien, y micro, porque bueno, hay sedimentos y allí los buscamos. Entonces estamos tratando de ver un poco la robustez de la comparación, que nunca la habíamos hecho antes, entre lo macro y lo micro en un mismo lugar. Dicho de otra manera, si tengo 5 maíces, voy a tener cobs, ¿no? Voy a tener representación de esa misma cantidad de maíz en fitolitos, almidones y microrestos, ¿no? ¿O no? Bueno, sobre eso estamos trabajando y estas son las formas que, como ven, bueno, son otras, pero además el tipo de cerámica no es para cocinar. Y aquí, gracias a mi colega Marisa, que también nos ha colaborado, hemos empezado a hacer también, para compartir con la comunidad, un poco unas recreaciones de cómo puede haber sido la vida en los Viscos. Esta es parte del alero, que como ven es muy alto. Allí hay una persona para que vean ¿no? ¿Cómo se llama? La altura. Y este sería el momento más temprano, donde nosotros encontramos de vuelta la gran variabilidad de alimentos. O sea, aquí hay papa, maíz, zapallo, poroto, quinoa, ají, algarrobo. Bueno, todas las plantas silvestres locales están todas. Cactus, ¿no? ¿Cómo se llama? El cardón. Después tenemos este momento, que sería el momento de desarrollos regionales, intermedio tardíos en Chile, sí, ¿no? Donde solamente tenemos zapallo y maíz. O sea, de vuelta se achicó la cocina, ¿no? Pero hay mucho más y hay un montón de artefactos hermosos. O sea, hay como mucha vida y la sensación de más gente, pero se achicó la cocina. Claro, para cocinar para tanta gente no da. Y este sería el momento hispano-indígena, donde aparecen los alimentos coloniales, pero todavía hay mucha tecnología indígena. Bueno, ese es un tema aparte que estamos pensando, que es como un lugar de refugio ya, ¿no? Un lugar donde se están escondiendo, no un lugar de quizás una jerarquía, una cierta élite, entre comillas, dentro del campesinado. Por supuesto son hipótesis, ¿no? Todo esto hay que seguirlo trabajando. Bueno, entonces, estas son nuestras preguntas. Nos interesa saber muchísimo cómo nosotros podemos colaborar en entender esas cocinas antiguas para colaborar con la gente actual que, por ejemplo, había perdido absolutamente la idea de la quinoa. Cuando yo llegué a trabajar al Valle 30 años atrás, no existía la palabra quinoa en el vocabulario de la gente, no sabían qué era. Yo preguntaba, ¿no?, por la quinoa. Y sin embargo, en los sitios arqueológicos la quinoa está. Y a partir de allí se hizo como un resurgimiento de sus cocinas, cultivan quinoa, ¿no? Y la encuentran incluso a nivel silvestre y dicen,
no es familiar, ¿no? No es quinoa silvestre, pero dicen, pero es esta plantita que siempre tuvimos acá. O sea, empiezan a relacionar su pasado con sus posibilidades de presente y hoy están vendiendo quinoa orgánica fuera del valle. Entonces, también como estos conocimientos, bueno, empoderan de algún modo las posibilidades de las poblaciones locales de enamorarse de su pasado, que es muy importante, ¿no?, para sentirse fuertes y firmes y generar otras formas de producción, de alimentación, ¿no?, que les permitan, bueno, salir de ciertos lugares más tristes. Eso es todo. Thank you. Muchas gracias. We've got a good chunk of time for questions, and the microphone is coming your way if you put your hand up. Muchas gracias por su presentación. No soy especialista de este área del mundo y de los restos orgánicos en esta área, pero la ausencia de maíz, ¿se puede explicar por una preservación diferencial o algo así, o solamente porque no se utiliza? Por supuesto que fue una pregunta. O sea, no es que no se utiliza, sí hay maíz, ¿no? De hecho, con algunos marlos de maíz de este sitio, Claudia Grimaldo Giraudo, una investigadora que trabajó en Inglaterra y que recopiló maíces de toda Sudamérica, hizo una de sus muestras para hacer ADN, ¿no?, que Alejandra también conoce. Si hay maíz en los sitios arqueológicos. Lo que no hay es esa importancia del maíz que pensábamos para el mundo andino. O sea, hablábamos de maíz, zapallo y poroto. Eso es como la tríada clásica en este mundo. Y para nosotros es papa, quinoa, y también hay otras cosas. También hay zapallo, también hay maíz, ¿no? O sea, como que no forman parte tanto de la comida, ni de la producción. No encontramos en los sitios incaicos, donde se supone que, ¿no?, son las grandes ampliaciones para el maíz, para los ejércitos, para la chicha, eso es el modelo. Bueno, ese modelo funciona para otros lados, en estos lugares no. Entonces, también nos interesa eso, ¿no?, este experimento de un laboratorio de una zona que a nadie le interesó antes, porque es una zona más pobre, donde hay una continuidad bastante clara dentro de la forma de producir, con muchas variantes, por supuesto, pero en líneas generales, y donde vemos que el maíz no es tan importante. Ahora bien, como uno cuando no encuentra lo que tiene que encontrar, tiene que explicarlo doblemente, ¿no? O sea, nadie te cree. Si es como esperabas, bueno, ya está, pero si no, tenés que probarlo mucho más. Siempre lo primero que se piensa es que la metodología es inadecuada, sobre todo hablando de microfósiles, ¿no? Así que, de vuelta, gracias a Christine, en una de estas charlas muy angustiada mía, encuentro papa en los sitios incas. Christine me dijo, ¿por qué no pruebas tu método en un lugar donde seguro tiene que haber maíz? Entonces me aconsejó ir a Perú, a los grandes andenes peruanos, y tuve la suerte, porque la vida es así, de conectarme con Patricia, que estaba trabajando allí. Y por supuesto que en esos andenes hay maíz. O sea, y los fitolitos no es como el almidón que depende de condiciones. Es muy, digamos, si uno controla el pH y ciertas cosas, tiene que estar. Así que estamos pensando, ¿no?, que con Verónica Williams, porque estos sitios los trabajo con ella, que puede tener que ver también con situaciones de estrés. O sea, el maíz requiere más cuidados. Y la quinoa y la papa un poco menos. Entonces, quizás en situaciones de estrés, ya sea climático, de guerras, ¿no?, porque también justo son momentos de mayor población que está en tensión, no guerra tampoco, como contaban los colegas de Mesoamérica, tampoco hay paredes, no, pero bueno, hay tensión, ¿no? Si es así, la sabemos que existe. Bueno, quizás están en los mismos lugares cultivando cosas diferentes de acuerdo a la situación y al momento.
Hola Ale. Hola, Oye, muy bonita tu presentación, me encanta tu trabajo. Me encanta tu visión tan holística, ¿verdad? Desde el pasado al presente y también tu trabajo con las comunidades. Creo que es digno de imitar. Y creo que los arqueólogos y las arqueólogas estamos muy al debe en algunas situaciones con eso, así que felicitaciones. Pero, nada, ni un pero. Pregunta. Cuando me encanta esta idea de se achican las cocinas, me encanta cómo suena, se achican las cocinas. Y luego, como esta reducción de ingredientes, ¿tiene algún correlato con los cambios en las tipologías de la cerámica, por ejemplo? ¿O de las formas de Hay cocinar, como digamos? hay como una estandarización también de la cerámica, ¿no? Empieza a estandarizarse el mundo. Incluso en la arquitectura, ¿no, Marisa? Pareciera, ustedes no graben, no hay cámaras, ¿no? Nadie. Pero pareciera que el mundo pre-desarrollos regionales, o sea, el mundo más campesino, como Cristín le llama más neolítico, bueno, nosotros no usamos para nada esa palabra, pero entendemos qué quiere decir, ¿no? Ese mundo menos diferenciado tiene mucha más variabilidad, más riqueza en todo, más riqueza en las formas de incluso rituales, ¿no? En ciertos rituales, cómo organizan el paisaje, mucho más que cuando ya la población es mucha, ¿no? Que es generalmente el momento de desarrollos regionales pre-inca, y donde todo se empieza a estandarizar. La cerámica se estandariza, la metalurgia se estandariza, y la comida por algún motivo también que no era esperado, ¿no? Yo esperaba, bueno, como hay mayor diferenciación social también, comidas más ricas, incluso viniendo de lugares distintos. No encontramos ingredientes que vengan de otro lado. Son todos ingredientes del lugar, cultivados o silvestres, pero son de ahí. No encontramos que traigan, no sé, de la costa del Pacífico, ¿no? Ni con animales, ni con moluscos, nada. Nada. Ah, mira. Ale, gracias por la síntesis, por decirlo de una manera, que demuestra toda la trayectoria, como decías, de esto de que en Argentina tenemos esa tradición de trabajar largamente un sitio y sacarle jugo a las piedras. Incluso con los fitolitos, como vos decís, esto de que el surgimiento y el auge de los microfósiles, del cual sos una de las pioneras, tiene que ver con esto de la capacidad que está generando el hecho de conocer hasta las prácticas sociales, en este caso culinarias, a través de este tipo de indicador. Entonces, en ese sentido, estos experimentos, estos protocolos experimentales que están realizando, están orientados a lo macro y a lo micro, más la tecnología, el equipo culinario, digamos, de cuál contexto arqueológico. Pregunto porque me generó como así ansiedad conocer un poco este proyecto que seguramente va a estar muy bueno a los fines comparativos, ¿no? de la región. Gracias. Sí, gracias, Gaby. Bueno, ustedes saben que en el noroeste, además de trabajar yo con los fitolitos, está Pilar Babot, que ha trabajado mucho esto desde los almidones, ¿no? Trabajos que por supuesto compartimos, leemos, ¿no? Hemos comenzado incluso juntas. Pero ahora es un poco metodológico. No sé si vieron que comparto la coautoría con Laura Vega, que es una joven estudiante, y justamente es aprovechar este laboratorio que es Los Viscos, ¿no? Para hacer este trabajo metodológico que nos debemos, porque, por ejemplo, yo puedo decir, los campos de cultivo encontré, no sé, 500, es muchísimo, mucho menos encuentro normalmente, pero pongamos 500 florcitas, 500 microfósiles de maíz. ¿Y cuánto es? ¿Cuánto están cultivando? O sea, no puedo tener ninguna medición de si esto ha sido a lo largo de muchísimo tiempo, si es una cosecha, o sea, de esas medidas que también necesitamos, ¿no? Como hablabas vos, Marisa, necesitamos saber también cuánto están produciendo, cantidades, distribuciones, rotación, todo eso. Bueno, si solamente lo estudiamos en un sitio a cielo abierto, donde no hay conservación de macro, bueno, siempre son estimaciones más o menos. Entonces,
los viscos nos va a permitir estudiar no solo la comida, sino la comparación entre esos dos registros que normalmente usamos para entender producción, comida, vida social, intercambio, todo eso, que son lo macro y lo micro, a ver qué robustez hay entre uno y otro. Y también la idea es trabajar también con isótopos, ¿no? O sea, después ir viendo un poco más el panorama, pero sobre todo ver mucho también las señales del suelo, de los sedimentos, ¿no? Que ahí también tenemos especialistas trabajando, la gente de pedología, en materia orgánica, en fósforo, ¿no? En todo ello, a ver si, cómo se van correlacionando, algo así. No sé si respondí a tu pregunta, ¿sí? ¿Ha encontrado restos humanos en los sitios a donde ha estudiado? ¿Qué pregunta? Creemos que sí, Okay. pero no los excavamos. Okay. La razón por Problema. qué estoy preguntando es Sí. que le iba a preguntar si han tratado de hacer strontium con los restos. Sí. Y la razón por qué le hago esta pregunta es que en Belice, por ejemplo, durante el tiempo que estaba hablando esta mañana del clásico terminal, siempre pensamos que la élite están comiendo bastante mejor que el resto de la población. Y lo que vimos es el reverso. La élite está comiendo más maíz y la dieta de la gente común es más diversa. Y lo interesante de esto también es que el maíz empieza a tomar una forma más importante ideológicamente o ritualmente, o también posiblemente la élite están tomando bastante más chicha. Pero eso nos sorprendió, porque pensamos que la élite está comiendo más proteína y una dieta más diversa. No. Claro, iría un poco para el mismo lado. O sea, no hemos todavía... Hay un enterratorio, estamos seguros, pero no lo queremos excavar por muchos problemas sociales que eso nos llevaría. Pero sí se está haciendo ahora estudios de isótopos sobre restos humanos que nos han dado para estudiar. O sea, la gente los encuentra y nos los da para estudiar. Perdemos la estratigrafía, pero bueno, hacemos análisis de carbono 14, etcétera. Eso está en estudio. Pero bueno, así que no puedo responder todavía, pero estaría buenísimo. Porque nos da vuelta la cabeza, ¿no? O sea, ¿por qué en el momento de mayor expansión encontramos como más de las mismas cosas, sin tanta variabilidad, más sencillo? Era inesperado. Y, perdón, y una cosa más que quiero contar, que también, bueno, la conocí a Alejandra el año pasado en un simposio como este, que quiero agradecer ahora estos simposios, estas reuniones, porque la verdad que nos permiten después avanzar en las investigaciones, ¿no? Uno va ubicando con quién tiene que seguir. Y este tema del hierro en el maíz temprano también nos llevó ahora a tratar de investigar en los viscos qué está pasando, pero también con poblaciones locales que han mantenido el maíz donde no entraron los transgénicos, a ver si en esos lugares que se los cultiva también de un modo campesino, familiar, en las huertas, etcétera, esos maíces tienen más nutrientes que los que está teniendo la gran mayoría de la gente con los maíces transgénicos. Así que como que uno va enganchando, por eso decimos, con la vida actual, con las necesidades actuales, toda esta información arqueológica que aporta un montón. Y para el cambio climático también. Muchas gracias.